Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por invitarnos a ser parte de este Chile Digital 2025. Nos convoca una visión retadora, posicionar a Chile como el hub digital de América Latina y el Caribe. Y esa visión no podría ser más oportuna a la luz de los retos que enfrenta nuestra región. Desde CEPAL hemos sido claros y repetitivos. América Latina y el Caribe está atrapada en tres trampas de desarrollo. Una trampa de baja capacidad para crecer, una segunda trampa de alta desigualdad y baja movilidad y cohesión social, y una tercera trampa de bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. A pesar de este panorama sombrío, decimos que desde la CEPAL somos optimistas frente al futuro de la región. Y parte de este optimismo se debe a que vemos en la transformación digital una gran oportunidad para ayudarnos a salir de estas trampas. Ahora bien, esto sí y solo sí avanzamos hacia un uso real y efectivo de las tecnologías digitales. No, el audio está bien. Déjenme hoy solo enfocarme en la primera trampa. América Latina y el Caribe acaba de terminar una década más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo 0,9% promedio anual, muy inferior al 2% que creció durante esa tristemente célebre década de los años 80. Detrás de ese pobre desempeño en materia de crecimiento, hay un problema de una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo en los últimos años. La transformación digital se nos presenta, por tanto, como una oportunidad para abordar este reto de productividad. Sin embargo, cuando vemos los números en materia de adopción de tecnologías digitales, vemos que no estamos haciendo un uso real y efectivo de dichas tecnologías. Más del 90% de las micro y pequeñas empresas latinoamericanas no tienen ni siquiera presencia en Internet. Y entre las que sí tienen, más del 70% mantiene una presencia pasiva. Es decir, ni siquiera utilizan Internet para realizar transacciones. Cabe recordar que las micro y pequeñas empresas en nuestros países constituyen más del 90% del total de las empresas. Es decir, gran parte de nuestro aparato productivo no tiene presencia en Internet. Si esto es así, con una tecnología madura como lo es el Internet, ¿qué podemos esperar con tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain? Precisamente tenemos el dato del nivel de adopción de inteligencia artificial para el caso de Brasil. Solo el 13% de las empresas está utilizando inteligencia artificial. Por su lado, hace poco leía en un trabajo del BID que esta cifra alcanzaba el 6% en Colombia para el caso de la industria manufacturera. Por tanto, las brechas de adopción de tecnologías digitales son enormes y no se cerrarán por sí solas. Mucho menos si la discusión gira solo en torno a temas de infraestructura de conectividad, esperando a que el milagro de la transformación digital se dé el día que conectemos el último centímetro cuadrado de nuestro territorio. Para cerrar esta brecha de adopción de tecnologías digitales, desde CEPAL venimos insistiendo en que hay que conjugar los esfuerzos en materia de transformación digital con las políticas de desarrollo productivo de los países y de sus territorios. Esto implica a su vez varias cosas. En primer lugar, implica escalar los esfuerzos de extensionismo tecnológico digital,
es decir, los esfuerzos de acompañamiento a empresas para facilitarles la adopción de tecnologías digitales. Hoy muchos de nuestros países vienen implementando esfuerzos en este frente, pero siguen siendo aún marginales frente al reto de adopción. Implica también enfocar los esfuerzos de digitalización de empresas en aquellos sectores que prioricen los países y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo. Implica trabajar en agendas que busquen fortalecer la oferta de tecnologías digitales de empresas de la región. América Latina y el Caribe no puede simplemente resignarse a ser consumidora de tecnologías digitales de los países que las producen. Implica que los ministerios encargados de la transformación digital, que generalmente son los ministerios de las TIC o de las tecnologías de información y comunicaciones, se articulen con los ministerios que generalmente lideran las políticas de desarrollo productivo, es decir, los ministerios de Economía, de Comercio e Industria, de Producción. La buena noticia es que la región cuenta con un arreglo institucional que le permite trabajar en una agenda regional de transformación digital. El ILAC, que este año cumple 20 años y que en este momento tiene a Chile precisamente como su presidente. En su última conferencia ministerial celebrada acá en Santiago el pasado mes de noviembre, se aprobaron 38 objetivos estratégicos para el periodo 2024-2026, con los que apuntamos a avanzar hacia una real y efectiva utilización de las tecnologías digitales, organizados esos objetivos en 3 pilares. En primer lugar, transformación digital para el desarrollo productivo. En segundo lugar, transformación digital para el bienestar. En tercer lugar, transformación digital del Estado. Y en 3 ejes habilitadores. En primer lugar, conectividad significativa e infraestructura digital. En segundo lugar, gobernanza y seguridad digital. Y en tercer lugar, innovación, tecnologías emergentes e inteligencia artificial. Bajo el ILAC venimos desarrollando varias iniciativas. Un observatorio de desarrollo digital que hoy cuenta con alrededor de 100 indicadores que nos permiten hacer seguimiento al avance de la región en materia de transformación digital. 2 escuelas de transformación digital. Veníamos trabajando desde hace ya más de 10 años en una escuela de transformación digital para América Latina y desde el año pasado estamos desarrollando una escuela de transformación digital para el Caribe. En tercer lugar, un laboratorio de transformación digital productiva que ya hoy cuenta con varias herramientas. En primer lugar, esta herramienta que hemos denominado Digitalízate, que es una herramienta de autodiagnóstico diseñada precisamente para apoyar a las MIPYMES en sus procesos de transformación digital, identificando su nivel de madurez digital y proponiendo recomendaciones para la mejora en esta materia. Y en segundo lugar, un simulador de transformación digital productiva, que es una herramienta analítica basada en modelos de complejidad y simulación computacional orientada precisamente a evaluar y acelerar la transformación digital en los sectores productivos. Además, estamos trabajando en una agenda regional de desarrollo productivo digital de la mano de las iniciativas clúster digitales de la región. Cabe anotar que hoy en día en nuestra plataforma de iniciativas clúster ya se encuentran registradas alrededor de 25 iniciativas clúster digitales de 10 países de la región, incluyendo Chile. Para ir terminando, Chile es sin duda un gran referente en materia de transformación digital para el resto de la región. Es uno de los países con mayor velocidad de banda ancha de la región. Tiene una agenda pública en ciencia, innovación y transformación digital y ha logrado avances regulatorios e institucionales que hoy lo proyectan como referente en conectividad, digitalización estatal y despliegue tecnológico. Sin embargo, como hemos insistido, este liderazgo no se construye solo con infraestructura.
Se construye con visión de futuro, con capacidad de coordinación entre el Estado, el sector privado y la academia, y con marcos regulatorios que acompañen la innovación. Por eso celebramos espacios como esta cumbre, porque aquí se cruzan las voces del Estado, la industria, la academia y los organismos multilaterales. Aquí se construyen los consensos que se necesitan para dar el siguiente paso, una digitalización con impacto real en la vida de las personas. Desde la CEPAL reafirmamos nuestro compromiso con esta agenda. Ponemos a disposición nuestras capacidades analíticas, nuestras plataformas de cooperación y nuestro trabajo conjunto con gobiernos de la región para impulsar un uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Chile tiene todo para ser un hub estratégico en la economía digital de América Latina y el Caribe. Que esta jornada nos inspire a seguir trabajando juntos para hacerlo realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Continuamos con esta apertura institucional. Ahora es el turno de Claudio Araya San Martín, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. Bienvenido, Claudio. Gracias, Paula. Agradezco a la CEPAL este espacio, ¿no? Y las palabras de Marco, con el que siempre coincidimos en este diagnóstico de los problemas que tiene nuestra región y de cómo podemos abordarlo. Creo que el país tiene un buen posicionamiento producto de una política pública de larga data. Ya llevamos varias décadas de digitalización de nuestra sociedad y despliegue de infraestructura. Pero como decía Marco, la infraestructura no lo es todo. Hoy día nosotros tenemos un par de números que son útiles para poner como ejemplo. Nosotros tenemos hoy día 345 comunas en el país. De las 345, terminando el próximo año, va a haber 343 que van a tener una cabecera de fibra óptica en la capital comunal. Vale decir, a nivel de presencia, de alta capacidad de conectividad, el país tiene la pega hecha a nivel de gran despliegue de infraestructura. Hoy día las redes 5G existentes cubren aproximadamente el 90 al 92% del territorio poblacional. El 98% del territorio poblacional tiene algún tipo de señal, sea 2G, 3G, 4G. ¿Sí? Por lo tanto, existe infraestructura de conectividad digital que permite hacer más cosas de las que estamos haciendo, ¿no? Existe otra infraestructura, seguramente la ministra lo va a mencionar por ahí, por ejemplo, centros de datos. Tenemos hoy día más de 20 centros de datos operativos y proyectos por más de otros 20. Hay proyectos también de instalar mayor capacidad de cómputo en el país, vale decir, hay un desarrollo de infraestructura para el ecosistema digital que está ya en un buen pie y además en perspectivas de mejora. Creo que nos falta la capa de las aplicaciones, el ir a los casos de uso, que es algo que hemos discutido largamente a raíz del estrés financiero que tiene la industria telco, que es en la medida que no aparezcan casos de uso, no se va a poder monetizar las inversiones. ¿Ya? En las redes 5G tuvieron un despegue súper rápido en cuanto a cantidad de usuarios, pero ese despliegue súper rápido tiene que ver con que los teléfonos eran capaces de conectarse a 5G, por lo tanto cuando aparecía red, la gente se conectaba, pero 6,5 millones de usuarios en 5G no significa que se esté monetizando distinto a cómo se monetizó el LTE. Nos faltan esos casos de uso. Y la infraestructura para esos casos de uso está. O sea, tenemos capacidad de cómputo, tenemos centros de datos, tenemos conectividad digital. El ecosistema digital desde el punto de vista de infraestructura es un ecosistema sano, muy completo, desde el punto de vista de cómo se monetizan las inversiones, desde el punto de vista de cómo desarrollamos los casos de uso, creo que estamos al debe. Otro tema que creo que es relevante en esta conversación, y a propósito de que estamos en la CEPAL, es que la guerra de las aplicaciones no las gana Chile solo, ni las gana Uruguay solo, ni las gana Brasil solo. Creo que aquí el multilateralismo es vital, a propósito de la ELAC, ¿no? Y, por ejemplo, veo lo que ha desarrollado Uruguay en materia de conectividad digital, alrededor del 85% de los hogares con un home pass de fibra óptica, ¿no? Igual el desafío geográfico es un poco menor que el de Chile, pero hay un tremendo logro ahí, una gobernanza muy robusta con la AGESIC liderando la transformación digital de la sociedad con un Estado más digitalizado que el nuestro. Nosotros partimos antes, pero nos fuimos quedando un poco rezagados
y Uruguay tiene un nivel de digitalización para la atención ciudadana superior al nuestro hoy día. Veo lo que está haciendo Santiago Peña, que aprovechando la ubicación de Paraguay como en el ombligo del Cono Sur, quiere que Paraguay también sea un hub digital, y por lo tanto creo que en un espacio de colaboración a nivel regional tenemos muchas mejores posibilidades. Falta infraestructura en muchos países, falta infraestructura en la Amazonía, y eso ya golpea a Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, ¿no? Pero la infraestructura que ya hay la podemos aprovechar de mejor manera que lo que estamos haciendo hoy día, y creo que para eso la colaboración a nivel regional es vital. Creo que podemos aprender, Chile puede aprender de las experiencias de Uruguay, de Colombia, de Brasil. Probablemente Colombia pueda aprender del despliegue de infraestructura de Chile también, y creo que ese intercambio la ILAC lo ha ido facilitando, y nos falta dar un pasito más en eso, un poquito más acercarnos a la acción. Dicho todo esto, creo que hoy día tenemos las condiciones basales apropiadas para dar un salto en productividad. Tenemos talento en la región, particularmente en Chile hay mucho talento también, y lo que nos falta es juntar estas partes y piezas para convertirlas en productos que nos permitan ese salto en productividad. Creo que ese es nuestro desafío hoy día, cómo salimos a buscar estos casos de uso, estos productos que permitan, aprovechando todo el ecosistema que ya existe, mejorar la productividad de nuestros países y a partir de eso la calidad de vida de las personas. Me parece que por ahí está un poco el desafío que tendríamos que ir abordando, ¿no? Y me quedo hasta ahí nomás, Paula. Muchísimas gracias, Claudio. Ahora continuamos con Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Bienvenido. Muy buenos días, gracias, Paula. Gracias, ministra de Ciencia y vocera de Gobierno, subsecretario, diputado, Fernando, el anfitrión de la casa. Un gusto saludarlas, en especial también a los socios de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, que habitualmente nos acompañan y hacen posible también este tipo de conversación. Como se está haciendo costumbre junto a nuestros amigos de la CEPAL y de PL, hemos decidido hacer una nueva versión de Chile Digital 2025 para contarles a las Américas acerca de nuestro país. Fue en este mismo espacio, junto con CEPAL, el Parlamento y distintas organizaciones, que le propusimos al país la Estrategia Digital 2025, donde construíamos las bases de lo que debiera ser el país en materia de transformación digital en las áreas que se consideraban estratégicas. Básicamente, hoy día nos reunimos en este espacio para analizar en qué situación estamos, hacia dónde queremos llegar y cómo y qué tenemos que hacer. Ya el subsecretario lo decía con total claridad. Ayer en el propio informe de la Subtel, trimestral que hace habitualmente, decía que nuestro país ya tiene una internet fija de más de 4.716.000 conexiones, una internet móvil de más de 23 millones de conexiones entre 3G, 4G, 5G, es decir, 114 accesos por 100 habitantes. La red 5G en términos de usuario ha crecido en el último año más de un 54%. La fibra óptica crece un 9,3%, con una penetración de un 73,5% de conexiones por hogar. Chile es el país de la OCDE que ha construido más kilómetros de fibra óptica en los 4 últimos años, cerca de 180.000 kilómetros de fibra óptica. También ayer los datos del censo se daban a conocer, y que decía que del censo 2024, que el 93,2% de los hogares en Chile cuentan con un acceso a Internet. El 93,2%. El 98% de los hogares tiene por lo menos acceso a un teléfono móvil, y el 87% accede a una Internet móvil. Todas nuestras regiones del país, lo que era hace 4 años, la media de una conexión de entre un 70 y un 75%, hoy día la media de conexión por región es de un 87%. Y eso hay que sumarle toda la industria del acceso satelital, que hoy día representa un 2% de las conexiones. Ya la ministra Aysén Echeverri se va también a hacer una pequeña referencia a lo que es la política nacional de data center, pero básicamente cómo Chile ha avanzado en lo que significa la soberanía tecnológica y la soberanía del dato, a partir de esa política pública y de esa hoja de ruta. Nuestro sector es un sector que está invirtiendo, que invierte,
que ha hecho su trabajo. Nuestro sector, la infraestructura digital, es parte de lo que se considera las áreas estratégicas del país, el área de infraestructura junto con la minería y la energía. En palabras del propio ministro Marcel, haciendo referencia al registro de bienes de capital, ha dicho que somos la sorprendente industria que ha mantenido la inversión constante en los últimos 4 años gracias al despliegue de fibra óptica, a las redes 5G, a la política y a la inversión en data center, a la pujante industria fintech, que ya también el diputado lo hará con mayor precisión, de los servicios digitales, de la economía del dato, que precisamente ha permitido ser el insumo estratégico del proceso económico. ¿Qué significa en números de inversión? Solamente en data center más de 2.500 millones de dólares. La CAF ya anunció una inversión junto con nuestro país cerca también de 2.400 millones de dólares. El cable Humboldt, que Desarrollo País hace poquitos días también lo firmaba junto con Google, que significa 144 terabytes para nuestro país y una construcción de más de 15.000 kilómetros. Un despliegue de 5G, que ha significado en los últimos años más de 3.500 millones de dólares, que por empresa, si uno hace el cálculo, son cerca de 618 millones de dólares que los concesionarios que han accedido a espectro han tenido que invertir para desplegar las redes 5G. Chile cuenta con la inversión per cápita más alta de la región junto con Bermuda, cerca de 84, 85 dólares per cápita. Hay una capacidad instalada de data center y con los proyectos que hace referencia el subsecretario va a ampliarse su capacidad y los metros cuadrados y los megawatts en los próximos 5 años. Y todo esto a pesar de una industria que muchas veces lo hemos conversado y que se encuentra hoy día contra la pared. Para nadie es una sorpresa los malos números en los últimos trimestres. Mientras sube el pan, mientras sube el kilo de manzana y el kilo de tomate, el giga en nuestro país sigue bajando. En los últimos 2 años el giga valía 0,85 céntimos de dólar y hoy día en nuestro país está a 0,65 céntimos de dólar, siendo el segundo país con el giga más barato de la región. Tenemos los desafíos de más inversión, de una industria que es única. Hay muy pocas industrias que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué industria está creciendo en su demanda más de un 25% en promedio por año? La industria digital, la industria del dato, es una de ellas. Hay una ecuación difícil de encajar entre los costos y los ingresos, más demanda, más infraestructura, más inversión, más bajo los precios. Un sector financiero que toma palco en momentos de incertidumbre, que está diciendo al sector de telecomunicaciones, mire, sabe que ustedes ya no son tan atractivos para prestarle plata. Una difícil ecuación entre costos operacionales y cada vez menos margen en los ingresos. Escribíamos precisamente esta semana en DPL la deuda pendiente entre el mundo de la energía y en especial el mundo eléctrico con el sector de las telecomunicaciones. Solo el aumento de las tarifas eléctricas en nuestro país va a impactar en un 20 o un 25% de los costos operacionales. No hay vuelta atrás de la sociedad del gigabyte y la economía del dato. Hemos construido como sector en la inversión y en construir una hoja normativa que se ajuste a los desafíos de la industria y los desafíos del país. Subsidio a la demanda, convergencia tecnológica, neutralidad tecnológica, disminuir la tramitología, la permisología, perfeccionar la simplificación de los trámites, propender a una regulación convergente, una regulación basada en incentivos y simplificaciones, incentivos para la compartición de infraestructura, la armonización de la normativa para facilitar el despliegue de infraestructura. A veces creemos que cuando tenemos una visión compartida, cuando creemos que estamos en una hoja de ruta común, en una nueva fase y modelo de asociación pública-privada, algo parece que sucede en el camino que no logramos cerrar todavía esa ambición conjunta de donde el país necesita avanzar. En particular, hago este punto básicamente cuando se discuten en el Parlamento ciertas leyes que tienen que ver con el sector de telecomunicación, el sector digital, falta todavía cierta pedagogía que algunos parlamentarios como Diego o como la señora, o como nuestra amiga, la senadora Órdenes, han propiciado, ¿cierto?, esta didáctica o esta pedagogía para que cuando se discutan proyectos de esta naturaleza que tienen que ver con lo digital, haya cierta comprensión de qué se está hablando en nuestro país. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos hoy día el desafío de hacer todo lo que significa el retiro, el despeje y el ordenamiento de los cables que están distribuidos en la ciudad y necesitamos una conversación franca, sincera con los municipios para que eso no se transforme en un problema, sino que
vaya directamente en beneficio de la comunidad, del vecino, pero también de la mantención y de la robustez de las redes de telecomunicaciones que están desplegadas por el territorio. Lo cierto es que hay que crecer y para ello hay que invertir. Hay que fortalecer la cadena de valor e incentivar la innovación. Crear una nueva arquitectura de incentivos tributarios, por ejemplo, bajar el impuesto corporativo, entre ellos, va a ser parte de la conversación que yo me imagino que las campañas presidenciales van a poner sobre la mesa a propósito de lo que viene durante este año. Esta es una industria inspirada en la conversación de interés pública, una industria que se alinea con los desafíos del país. También sumo en este desafío constante y permanente también a la industria de la televisión y la industria de la radio, que también son concesionarios de servicio público y que han contribuido permanentemente al desarrollo digital del país. Una industria donde hay varias industrias, ya no es una sola industria. Una industria presionada además por la iniciación de fuerzas globales, geopolíticas y la geoestratégica. Chile también, a propósito de la soberanía tecnológica, la soberanía del dato, va a tener que tomar posición y es parte del desafío de lo que tenemos que ver por delante. Aún así, una industria permanentemente sacada al pizarrón. Viene, por ejemplo, durante estos días un frente de mal tiempo y permanentemente frente a coyunturas como esta, en vez de apuntar al monopolio del concesionario eléctrico que mantiene todas las redes eléctricas en nuestro país, por lo menos en la región metropolitana, vamos a tener que volver a colocar sobre la agenda pública la participación del sector de telecomunicaciones como un usuario más, ¿cierto?, de toda la red eléctrica del tendido que está en nuestro país. Hemos llegado bien y muy bien, como decía el subsecretario, pero también otros países también han llegado bien y también han avanzado. Chile ha logrado construir una hoja de ruta, pero otros países también lo han hecho, y lo han hecho bastante bien también, y hay que reconocer ese esfuerzo también que han hecho países de la región. Hoy necesitamos una revisión exhaustiva, comprensiva y detallada de la evolución y la orientación de la ruta que está tomando el sector. Un mal análisis y, por consiguiente, malas decisiones regulatorias y normativas puede significar un retroceso epocal. Cuando hablamos de una nueva regulación, de un nuevo paradigma que contemple sustentabilidad, sostenibilidad financiera, no hablamos de una visión simplona de la desregulación, sino que de una nueva arquitectura que modernice y que saque la grasa, modifique, pero que alimente, simplifique y unifique el ecosistema digital chileno. En recepción de obras no necesitamos 2 resoluciones de autorizaciones, menos por decreto supremo. La prestación de servicio intermedio, modernizar los procesos autorizatorios, evaluar subsidios sectoriales, asegurar una canasta digital básica, propender al silencio positivo administrativo, propender al mercado secundario, la armonización intersectorial, la política espacial y satelital como parte estratégica de lo que tiene que hacer nuestro país, la facilitación y uso y cambio de uso del espectro disponible, enfoques alternativos de asignación de espectro, aumento de potencia de nuestra infraestructura en zonas rurales, reducir el costo de los enlaces, ampliar la gama de frecuencias exenta de licencias, subsidio a la primera milla, ventanilla única, en fin. Hay bastantes temas que quisiéramos conversar durante esta mañana, pero sin duda que va a ser parte de la conversación y del diálogo que vamos a sostener durante esta jornada. Básicamente termino con 2 puntos que para nosotros son importantes como sector. Necesitamos contar con una agenda de transformación digital como parte de la estrategia de crecimiento del país. Chile ha avanzado, pero nos falta todavía construir una orientación común, indicadores que nos digan hemos avanzado tanto y queremos avanzar hacia una orientación definida y precisa. Contar con un marco normativo regulatorio moderno que promueva la inversión, atender la simplificación y la armonización y los criterios bajo un régimen común, asegurar la sustentabilidad financiera mediante una competencia sana del mercado, armonizar y avanzar en una inclusión digital efectiva, ampliando la red de infraestructura pasiva, priorizando zonas rurales mediante subsidios a la demanda o incentivos para la inversión, una alianza eficiente entre el mundo eléctrico y el mundo telco, y eliminar la asimetría, equilibrando responsabilidades. Si pudiéramos poner sobre la mesa cuáles son las prioridades del sector de la infraestructura digital en nuestro país, creo que eso es parte de la agenda y la convicción que tenemos que poner sobre la mesa, poder avanzar, lo que queremos avanzar en los próximos años en materia de inclusión y desarrollo digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con la apertura institucional con el diputado de la República de Chile, Diego Ignacio Schalper Sepúlveda. Bienvenido, diputado. Oiga, le agradezco mucho que ponga el nombre de mi madre. Normalmente dicen Diego Schalper y no agregan el Sepúlveda, pero eso es un error conceptual. Siempre hay que agregar
a las madres. Bueno, agradecer por supuesto la invitación, agradecerle a DPL Life, la organización, a País Digital, a Chile Telcos, a Actis, a Chile Data Center. Yo la verdad que felicito este esfuerzo público-privado que considero de aquellas cosas más relevantes, y me alegra escuchar que el objetivo tiene que ver con transformar a Chile en uno de los principales hubs digitales de Latinoamérica, si no el principal. Yo sé que es un desafío grande, pero no menor. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ser todos conscientes que parte principal del desafío es poner la agenda de digitalización y de desarrollo digital en el centro de la agenda de nuestro modelo de desarrollo. Yo creo que este año es pertinente para eso, porque las elecciones presidenciales al final de eso se tratan, de hacernos la pregunta de cuáles van a ser los lineamientos que vamos a tener para el mañana, y precisamente por eso creo que esta pregunta es tan oportuna hoy día. Aquí se ha descrito muy bien las oportunidades extraordinarias que tiene Chile para ese desafío, pero los países no viven de las oportunidades. Los países viven más bien de ser capaz de capitalizar esas oportunidades y ser capaz de transformarlas en hojas de ruta, auditables, medibles, con control ciudadano. Yo creo que muchas veces nos exigimos poco de publicar esas hojas de ruta para que la ciudadanía sepa qué paso vamos a ir dando, cuándo. Yo, permítame un paréntesis, para mí fue impactante reunirme en una oportunidad con el Ministerio de Obras Públicas y le pregunté, bueno, los proyectos de desarrollo del Ministerio, ¿un ciudadano puede meterse a un computador y saber en qué estado del arte están? ¿O puede chequearlo en su celular? No. Es una cosa espantosa. Porque lo que usted no puede medir, lo que usted no puede seguir, lo que usted no tiene control ciudadano, la verdad que en la práctica nadie le hace el accountability que necesitamos. Entonces yo creo que en lo que respecta a digitalización tenemos que proponernos, para que esto tenga sentido, el poder ser capaz de ofrecerle a la ciudadanía una hoja de ruta clara, precisa, con metas que cualquiera pueda auditar. Bueno, nos impusimos un desafío bien a contrapelo en el Parlamento, porque usted probablemente me dirá, pero esto último que usted ha hablado, el Parlamento tiene los peores indicadores. Y tiene toda la razón. O sea, por lo mismo, nos autoimpusimos crear un espacio transversal que pusiera por delante el tema de la economía digital, el tema del desarrollo tecnológico, también obviamente vinculado a las startups, pero no solamente las startups. Y creamos un espacio transversal porque nos parecía que un tema como este tenía que ser un tema de Estado. Para serle franco, hemos logrado en esa bancada tener gente que va desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, lo cual les confieso que es un ejercicio de gimnasia no menor, pero que es relevante, porque esto al final es un tema de Estado que tiene que ser capaz de cruzar frontera. Y otra cosa que espero me entiendan bien, y se los digo a ustedes como actores del mundo digital: los gobiernos son muy importantes, y sin duda que lo son. Pero quizás como legislador les tengo que decir que los gobiernos pasan y las leyes quedan. Y por lo tanto, involucrarse en los procesos legislativos es fundamental. Yo me haría la pregunta de cuánta audiencia se pide por parte de los actores del tema que aquí nos convoca en los procesos legislativos. ¿Cuánta audiencia piden en las comisiones? Hoy día estamos tramitando proyectos de ley como el proyecto de inteligencia artificial, que es extremadamente importante. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en el proceso legislativo, se han pedido las audiencias, no lo sé, quizás ustedes me van a contestar que sí y el Congreso no se las entrega. Bueno, ahí tenemos una tarea muy importante, porque no hay nada más preocupante que legislar a espaldas de los actores que más o menos llevan adelante la industria. Entonces yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Aquí se hablaba de acercar los temas. Bueno, efectivamente tenemos un gran desafío de acercar los temas. Yo les digo, en el mundo parlamentario, discusiones como esta se ven muy lejanas. Como aquí me imagino lo que tiene sentido es que hablemos con sinceridad. Muchas veces estos temas no están en la prioridad de la agenda porque no reportan un retorno electoral de corto plazo. Esa es la verdad. Yo creo que hay una miopía en eso, pero efectivamente eso es una realidad. Y por lo tanto, acercar los temas me parece a mí fundamental si queremos poner esto en el centro de la agenda. Hemos tratado de avanzar en algunos proyectos de ley que evidentemente para nosotros es de interés saber cómo los han recibido: el tema del robo de los cables, el tema del Internet como servicio público, para qué decirles la ley de datos personales, la ley de ciberseguridad, la ley que implementa una regulación especial para la fintech. Hoy día tenemos un proyecto de ley en materia de inteligencia artificial que sé, y en esto no quiero generar ninguna controversia, pero es un tema altamente controvertido el que Chile sea el primero en legislar. Uno diría, ¿por qué tenemos tanto apuro en legislar? Y además de eso, es cuánto esa legislación nos estamos tomando el tiempo de escuchar bien a los actores involucrados en el proceso, porque pasos como eso después se tornan medios irreversibles si no los hacemos bien. Entonces, yo los aliento con mucha fuerza, y si esta bancada puede servir como plataforma para que esas opiniones se expresen o poder acercarlo a los debates legislativos, a mí me parece muy importante.
Lo conversábamos con la ministra de Ciencia, que hace un esfuerzo espectacular por mantener estos temas en el centro de la agenda, pero cuesta mantenerlos en el centro de la agenda. Y en eso quiero hacerle un reconocimiento, porque la verdad que es un esfuerzo muy destacado. Pero de todas maneras, todo lo que podamos hacer por poner esos temas en el centro me parece principalmente importante. Nosotros en la bancada nos impusimos una hoja de ruta, que a mí me encantaría poder compartírselas, precisamente porque nos interesa que nos puedan supervigilar que los compromisos que hayamos adquirido se cumplan. Esa hoja de ruta contempla oficios fiscalizadores a los principales organismos del Estado, que la verdad que más que un oficio fiscalizador, yo digo, es un oficio como con un poco de veneno, ¿no? Porque lo que quiere es provocar ciertas conversaciones. Y por lo tanto vamos a pedirle a los distintos organismos del Estado indicadores de gestión, estadísticas de resultados, mecanismos de interoperatividad e interacción entre ellos, para saber si existen o no. Y si no existen, no se trata aquí de echarle la culpa a alguien, sino que qué hacemos para que eso exista y funcione con mucha mayor fluidez. Nos interesa, como les decía, en esta hoja de ruta poner la digitalización en el centro de la agenda. Por lo tanto, uno de los grupos de trabajo que va a surgir, le hemos puesto digitalización y educación. Porque lo que se trata al final es hacerse preguntas de cómo digitalizamos el Estado, de cómo generamos talento en el mundo de la educación, de gente que pueda el día de mañana operar con, digamos, capacidad de los temas digitales. Yo creo que en eso tenemos que exigirnos mucho más. Y la tercera tarea que nos hemos autoimpuesto, y en esto les pido ayuda, el que una bancada transversal le presente a los candidatos presidenciales en primera vuelta una hoja de ruta en estas materias, créanme, tiene un peso específico especial. O sea, cuando lo proponen los actores involucrados en la industria es muy relevante. Pero cuando lo hace una bancada transversal con la cual cualquiera de esos candidatos, si llega a ganar su elección presidencial, va a tener que entenderse el año siguiente en el Congreso, créanme que tiene un peso distinto. Y por lo tanto, nuestra apuesta es que una vez que ya estén definidos los candidatos presidenciales, nosotros nos entrevistemos con cada uno de ellos, de los distintos colores, y les digamos, miren, en opinión de una bancada transversal de 25 parlamentarios y 128 votos a favor en el Congreso, esto es lo que se debiese hacer si usted llega a ser presidente o presidenta. Porque de verdad nos parece que si no se pone esto en el centro, la verdad que vamos a tener siempre espectaculares diagnósticos, pero yo me imagino que nosotros aquí no somos devotos de los diagnósticos, sino que más bien nos interesa entrar al pabellón y hacer cirugía. Termino con hacerles un llamado entre todos a que nos propongamos pasar del hay que al hagamos qué. Porque a mí la verdad que ya he llegado a tenerle fobia al hay que. A mí la cantidad de gente que me dice lo que hay que hacer es infinita. Si la pregunta del millón es cómo hacemos que esas cosas sucedan, y hay que cambiar la forma verbal. Hagamos que pase, ¿se fija? Involucrémonos, activémonos. Y en eso al menos todo lo que pueda hacer nuestra bancada transversal para que las voces que aquí están expresadas tengan retumbancia en el Parlamento, cuenten con nosotros. Para eso hicimos este espacio. Y la verdad es que hasta aquí hemos logrado instalar una serie de temas por delante y por lo tanto, si podemos seguir aportando en eso, nos ayuda muchísimo. Voy a poner a su disposición la hoja de ruta que nos autoimpusimos, simplemente para que se sientan con total libertad de complementarla. Y nuestra apuesta es crear, como les digo, un espacio de trabajo en digitalización y educación, donde esperamos que los actores que aquí están expresados se sientan llamados a participar para que podamos enriquecer ese trabajo. Agradezco mucho la invitación y cuenten con nosotros desde el Parlamento, porque de nuevo de lo que se trata es cómo acercamos el Parlamento a estas discusiones, y eso no va a operar por arte de magia, va a operar en la medida en que seamos capaces de provocarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schalper. Seguimos con la apertura institucional. El siguiente panelista es Sergio Escarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bienvenido, Sergio. Gracias, Paula. Buenos días y gracias, CEPAL y DPL, por organizar este espacio y por invitarnos. Desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones y casi yo personalmente, en materia tecnológica veo a Chile como un joven enamoradizo que se abraza a las nuevas tecnologías, las adopta antes que nadie y no se casa con ninguna. Eso algunos lo pueden ver como malo, pero en realidad en un mundo en donde la tecnología va muchísimo más rápido que las regulaciones, es importante tener esa flexibilidad. Y
estamos viendo como muchas entidades, muchos espacios, cuando se casan con una tecnología, se vuelven protectores, defensores y detienen un poco esas posibilidades de avanzar. Y el otro tema en el cual vemos que Chile no se casa tampoco con nadie es en el tema de los modelos de negocio. Y vemos que en un país donde el sector privado ha tenido un impacto enorme y muy significativo en todo lo que es el desarrollo de la conectividad y la transformación digital, el Estado no teme en hacer inversiones como la fibra óptica austral en su momento, o hoy participar en una sociedad que le va a permitir a Chile ser el primer país que se conecte directamente con el sudeste asiático por cables submarinos de fibra óptica, con lo que eso va a significar y que ya fue descrito por algunos de los oradores que me precedieron. Yo les quiero compartir un trabajo que estamos haciendo desde Naciones Unidas en un proyecto que se llama Comunidades Conectadas, que se está implementando en las regiones de Ñuble y Araucanía, que probablemente ustedes sepan que son las que tienen los índices de conectividad más bajos del país. Y siempre lo destaco y lo comparto porque me parece que es un modelo que vale la pena ver. Cuando hablamos de llevar conectividad, y desde la UIT trabajamos para llevar conectividad a cada una de las personas en todo el mundo, nos hemos quedado muchas veces con la conectividad vacía. Hace algunos años ya se ha empezado a hablar de conectividad significativa, que significa que esa conectividad tenga un impacto en la vida de cada una de las personas que se conecta. Y este proyecto en particular es interesante porque desde Naciones Unidas estamos yendo varias agencias juntas para que cuando se llegue con la conectividad, llegue la Organización Mundial de la Salud con servicios de telesalud, llegue CEPAL con apoyo al desarrollo productivo, llegue la FAO, que es de hecho la agencia que está liderando este proyecto, con capacitación para la agricultura familiar, para la pequeña agricultura. Y entonces, en las conversaciones que estamos teniendo con las autoridades regionales y comunales, esa conversación se transforma. No es el operador que llega con la conectividad y le dice a la autoridad que tiene que conectar a su gente y nada más, sino que es un grupo de entidades que con la conectividad llega efectivamente a transformar la realidad de esas personas que viven en esas comunidades alejadas y desconectadas hasta el día de hoy. Creo que, bueno, estamos en el medio de la implementación, pero creo fervientemente que puede llegar a ser un modelo replicable y escalable y que no necesariamente tiene que involucrar exclusivamente a las agencias del sistema de Naciones Unidas, porque en realidad es algo a donde todo el tiempo estamos viendo cómo los operadores están buscando generar esas sociedades, esos pequeños grupos para que, de nuevo, no hablemos solamente de conectividad. Y la verdad es que si es hablar de conectividad, también lo hemos escuchado, hoy por hoy la cobertura de servicios móviles alcanza prácticamente a la totalidad de la población del país y la brecha pasa por otro lado. Los índices de penetración de la telefonía móvil están por encima del 100% y sin embargo sabemos que todavía falta llegar a muchas personas. Entonces los invito a que vean, a que le presten atención a este modelo y eventualmente lo repliquen en otros espacios. Y otro de los temas que me parece que vale la pena, de los que vale la pena hablar, y ya pensando en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todos los esfuerzos que también está haciendo Chile por ser tan pionero o tan primero como está haciendo en relación a los países de la región, pero también a gran parte de los países del mundo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la necesidad de
estandarizar, la necesidad de normalizar, porque hoy por hoy, y lo estamos viendo, la inteligencia artificial puede ser una amenaza o no, y creemos que la base técnica, la base de normalización puede ayudarnos a a controlar esa amenaza de alguna manera. Eso se produce, como bien decía Marco en la apertura, en espacios como CEPAL, como la UIT. Nosotros somos un organismo de estandarización de origen. La UIT nació porque había que estandarizar las redes telegráficas hace 160 años, y de ahí en adelante hemos trabajado en estandarización de tecnologías todo el tiempo, al punto que hoy lo estamos haciendo también en materia de inteligencia artificial, y esa cooperación internacional de la que hablaba el subsecretario se plasma en los ámbitos en los que nosotros nos movemos, y la invitación entonces también es a Chile, por supuesto. Ya con el subsecretario trabajamos de manera frecuente y periódica, pero en la Unión Internacional de Telecomunicaciones también participan en los trabajos técnicos directamente las empresas privadas, las entidades académicas y las entidades científicas, con lo que creemos que damos un espacio para que ese desarrollo vertiginoso y a veces amenazante se vuelva más seguro y más confiable, para que podamos aprovechar la transformación digital en su máxima expresión. Así que agradezco de nuevo a los organizadores. Siempre es bueno verlos, siempre es bueno compartir e intercambiar ideas y cooperar, que creo que es la palabra que nos tiene que guiar para este futuro que se vuelve incierto, pero súper estimulante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Scarabino. Para cerrar la apertura institucional, paso el micrófono a Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, y gracias a los organizadores y a la CEPAL por recibirnos en esta sala tan bonita. Siempre es bonito venir para acá. Yo quiero ser muy breve y quizás plantear algunas reflexiones para la conversación que van a tener durante el resto del día. La primera es que estamos en un momento muy distinto que cuando empezamos a hablar de transformación digital. Yo no soy tan vieja, pero cuando surgió Internet, yo ya estaba grande en el colegio. A todos quienes nos interesaba la tecnología no nos quedó más que sentarnos y esperar a que llegara. Y demoró varios años, ¿verdad? Y a partir de ahí, en el caso de Chile, se planteó una estrategia de desarrollo digital muy centrado en infraestructura, que hoy día permite que mis hijos, que están en el colegio también, puedan tener una aproximación a la tecnología no de esperar, sino que de ser actores. Y eso habla de que en una generación la posición de Chile frente a las tecnologías digitales cambió sustancialmente. Yo solo podía esperar, mis hijos pueden ser actores y protagonistas. Y eso se logra con una política sostenida, gobierno tras gobierno, independiente del color político, de fomentar inversión en materia de infraestructura con los data centers, de fomentar conectividad. Varios de ustedes ya dieron cifras de conectividad en nuestro país que son por todos conocidas, ¿verdad? Pero que significa que hoy día somos un país muy conectado. Significa también tener políticas de Estado en temas de transformación digital que abordan otras materias como la formación de personas, el talento, las empresas, la colaboración público-privada, la regulación, en fin. En todos esos ámbitos, Chile tiene grandes avances, y el desafío, y lo decía muy bien el diputado Chalper, es cómo lo sostenemos transversalmente, independiente de los cambios políticos, y cómo vamos construyendo ladrillo sobre ladrillo en materias que son necesarias para que, y aquí voy a discrepar de algo que dijo Marcos, para algo en lo que Chile no puede ser un referente o un hub, sino que Chile ya es un referente y un hub y puede proyectar seguir siéndolo. Entonces, algunas ideas sobre esos puntos. En materia de infraestructura, la evolución ha sido muy clara. Tuvimos
grandes inversiones, estamos desarrollando grandes inversiones, pero también tuvimos que volvernos más estratégicos en esas inversiones para no enfrentar los desafíos que tienen otros países, por ejemplo, en materia de consumo energético, ¿verdad? El consumo energético hoy día ha impedido en algunos países la creación de más infraestructura para el desarrollo digital. Nosotros tenemos una producción de energía renovable sustantiva, ¿verdad? Y podemos hacer algo, y ese es uno de los principales focos del Plan Nacional de Data Center, que precisamente apunta a entregar información y permitir que esta industria crezca de una manera que es también sustentable, que es, por cierto, un requisito como innegable, ¿verdad? No, ya no podemos pensar en industrias que no sean sustentables, y la industria de los data centers tiene que ir en esa dirección. En materia de infraestructura seguimos también con conectividad, el secretario lo mencionó y varios de ustedes, no solo la fibra óptica austral, no solo el cable Humboldt, sino que también la Antártica, también nuevas tecnologías, también pensar en cómo llegamos acá a Rincón con 5G, con justicia territorial en estas materias. Y también cómo lo aprovechamos para construir capacidades propias y potenciar también la generación de liderazgo desde el conocimiento. Y con esto me refiero a algo súper específico y concreto, que es la capacidad de supercómputo. Chile invirtió hace un par de gobiernos atrás en supercómputo a través del NLHPC. Eso fue un avance significativo para la investigación en estas materias. Como toda infraestructura se nos quedó corta y Chile ha invertido nuevamente. Hace un par de semanas anunciamos una inversión de 14 millones de dólares en supercómputo precisamente para ir actualizando esas capacidades y mantenerlas al día. Supercómputo que por lo demás está enfocado en inteligencia artificial, lo que nos permite esta evolución, ¿verdad? No es solo más de lo mismo, sino que hacia dónde evoluciona. Lo mismo en formación. Chile tiene talento, Chile ha invertido durante años en reconversión laboral, en investigadores de alto nivel, en creación de programas de doctorado, en centros de investigación en estas materias. Los conocemos todos, las capacidades están ahí, las cifras avalan que esas capacidades existen. Lo mismo en materia de industria, lo señalaban, esta es una industria que crece no un poquito por sobre la media, sino que disparado por sobre la media. Es la industria que más crece. Y si uno le pregunta a alguna de las asociaciones o de los gremios tecnológicos, aseguran, todavía no doy con la cifra, así que no es mía, pero aseguran que es una industria que ya superó con creces a la industria del vino en nuestro país. Y eso habla de un ecosistema que no solo es maduro y que crece, sino que además tiene una ambición grande de transformarse en un sector destacado de nuestro país, y eso ha sido también lo que ha impulsado la priorización que le hemos dado desde el gobierno del presidente Boric a estas materias. Hoy día el Gabinete de Procrecimiento tiene una línea de trabajo específicamente en economía digital, precisamente porque creemos que aquí está el futuro y la competitividad de nuestro país. Hay otra cosa que es distinta, y con esto quiero empezar a cerrar y dejarlos con la reflexión, que es que a diferencia de cuando yo estaba en el colegio, este tema ahora sí se volvió un tema de discusión geopolítica, y eso cambia también el escenario. Ya no es inocuo, ya no todos creemos que la tecnología en todas partes puede servir, y no todos estamos de acuerdo en cuál es la dirección que esta tecnología tiene que tomar. Y eso ha llevado a discusiones no en Chile solamente, sino que en distintas partes del mundo. Y si uno mira lo que fue el resumen de la cumbre de inteligencia artificial en febrero en París, es precisamente eso. Hay visiones distintas respecto del rol que tiene que jugar esta tecnología, particularmente el de la inteligencia artificial. Hay un espacio donde estamos todos de acuerdo, por cierto. Esto tiene que desarrollarse, tiene que mejorar la productividad, tiene que mejorar la capacidad del Estado de responder a sus ciudadanos, tiene que acelerar los procesos de investigación, necesitamos más empresas, más crecimiento, más productividad, estamos todos de acuerdo. Pero hay un ámbito, que es el ámbito del impacto social que tienen estas tecnologías, que hoy día es un campo en disputa. Y eso, y aquí yo, bueno, el diputado sabe, yo celebro la creación de esta bancada transversal. Creo que el Congreso tome estas materias es esencial precisamente para darle continuidad a estas políticas de Estado, pero también para tener la discusión democrática respecto de qué queremos de estas tecnologías. Y ahí hay distintas visiones. La visión del gobierno en esta materia, y que la hemos hecho presente a través de la regulación, es que nosotros sí queremos tecnología y inteligencia artificial para más crecimiento, productividad, mejor ciencia. No la queremos para ámbitos como la desinformación, para las intervenciones electorales o para la generación de deepfakes de niñas con contenido pornográfico, ¿verdad? No la queremos para eso.
Pero eso no es una discusión tecnológica, eso es una discusión social y política respecto de qué como sociedad queremos que estas tecnologías hagan y cuáles son los bordes y los contornos que le queremos dar a esta tecnología para que precisamente cumplan con el objetivo que los humanos le queremos dar. Entonces, los quería dejar con ese pensamiento, que nos gusta mucho hablar de tecnología, a mí me encanta, pero también es importante, dado la preponderancia que tienen, particularmente la inteligencia artificial en distintos ámbitos, que tengamos esa reflexión, para qué la queremos, hasta dónde y cómo, como seres humanos, nos ponemos de acuerdo en cuáles son los contornos y la dirección que le damos. Voy a terminar con algo un poco más divertido, me van a perdonar, pero a veces hay que desordenar un poco las cosas. El fin de semana vi la última Misión Imposible, no sé si la vieron, altamente recomendada. La última Misión Imposible se trata precisamente de esto. Hay una máquina gigante que controla el mundo y las armas nucleares. Es una tontera, pero creo que habla de la preponderancia que estas materias tienen y creo que la discusión social en torno a eso es una que es urgente de dar. Muchísimas gracias. Espectacular, pero hay que ver la primera parte. Quiero subrayar un tema que es fundamental, sobre todo para todos las amigas y los amigos, los colegas que nos miran a través de la red en América Latina. Este evento fue pensado, fue imaginado para comunicar el pensamiento digital de Chile, que es justamente lo que acabamos de ver y que acabamos de escuchar. La primera parte de la reflexión colectiva de nuestros anfitriones, porque todos ellos son nuestros anfitriones, tiene que ver con el primer pie, uno de dos, que es la infraestructura digital. Sin infraestructura digital no hay derechos digitales, no hay economía digital, no hay sociedad del conocimiento, no hay inteligencia artificial. Sin infraestructura digital no existe una sociedad digital. Sin infraestructura digital no habrá la primera revolución digital de nuestra civilización. En esto, Chile es el país más avanzado de la región. En este tema, escuchar al subsecretario Araya hablar, que continúa además el subsecretario Araya una ya legendaria y épica tradición de viceministros de telecomunicaciones exitosos, todos ellos exitosos. Algo que nos llama mucho la atención en América Latina es la enorme capacidad de la continuidad y de la visión colectiva de los viceministros. Usted representa, viceministro, no solamente esta nueva generación, sino representa una generación ejemplar de conversaciones a lo largo del tiempo y que se proyecta hacia el futuro. Muchas gracias por subrayar justamente que esta sociedad digital se establece a partir de los cables, de la infraestructura, de las licitaciones, de una política de espectro a lo largo del tiempo. En el caso de la ministra de Ciencia y Tecnología, ustedes acaban de escuchar algo que es fundamental, porque viene la siguiente etapa. ¿Para qué la infraestructura digital? ¿Para qué? Para la ciencia, la tecnología, para la educación, para la salud. Se habilitan no solamente derechos fundamentales, sino una sociedad de ciencia y tecnología. Y le toca a Chile, en este caso, ser el alumno más preparado para establecer esta conversación sobre la ciencia y la tecnología. Y, por supuesto, los retos en materia de la legislación que el diputado ha establecido. ¿Qué marcos legales, bajo qué legislación nace esta sociedad digital? Una sociedad digital, además, que presiona desde la geopolítica los marcos legales, lo mencionaba muy bien el diputado. Hoy en día, ustedes lo saben, tenemos prácticamente tres grandes bloques en el mundo de la geopolítica: Europa, Estados Unidos y Asia. Europa con una política de regulación occidental a la europea, donde hay el reporte Draghi nos sostiene y nos documenta que hay una sobreregulación. El reporte Draghi termina diciendo: necesitamos una pausa regulatoria, estamos regulando demasiado el mundo digital. Estados Unidos es un mercado abierto y claro, cada día con menos legislación, y Asia, que particularmente China, que es una sociedad con capitalismo de Estado que mira hacia el futuro y planea a muy largo plazo. Aquí Chile tiene la enorme oportunidad de ser, lo decía nuevamente el diputado, el primer país que debate estos temas. ¿Cómo los va a debatir? Por eso es la idea de este evento, para que en América Latina tengamos herramientas y elementos de conversación colectiva y construyamos un futuro específico.